2026. Terrible amenaza de una catástrofe del final del mundo. Hasta ahora han sido 40 años desde la muerte de Herbert W. Armstrong, apóstol de Dios del tiempo del fin. Él lideró la Iglesia de Dios Universal justo hasta su muerte en 1986. Él lideró la transmisión religiosa más grande del mundo en ese tiempo, el mundo de mañana. Su mensaje era simple. Él predicó el Evangelio, las buenas nuevas del retorno de Jesucristo a la tierra para establecer el gobierno gobernante del mundo de Dios, administrado en justicia por sus hijos nacidos de espíritu. Él enseñó que esta cristiandad del mundo predicó acerca de Cristo mientras completamente ignoraba su mensaje. Él entregó aquel mensaje. El apóstol Marcos lo hace muy claro. Ahora bien, después de que Juan fue puesto en prisión, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Marcos 1, verso 14. Él reveló que la Biblia revela que justo antes del retorno de Cristo, este mundo vendrá peligrosamente cerca de destruirse a sí mismo. Y excepto que aquellos días fuesen acortados, ninguna carne sería salvada, viva. Mateo 24, 22. El señor Armstrong advirtió acerca de los eventos venideros que conducirían a la Tercera Guerra Mundial, explicando la profecía bíblica. Él advirtió acerca de la resurrección del Sacro Imperio Romano Germánico, que destruiría tanto a Estados Unidos como a Bretaña. Fuimos advertidos de vigilar los eventos mundiales. Después de 40 años preguntamos, ¿estaba él correcto? Fijémonos en lo que él dijo. Fijémonos en lo que pasó. Fijémonos en el mundo de hoy. ¿Existe una opción? Primero, fijémonos en el número 40. En su reporte del pastor, hace pocas semanas, el señor Bowles de la Iglesia de Dios en Gales tuvo esto que decir acerca de la significancia del número 40. En este reporte del pastor, quiero concentrarme en el número 40 y demostrar cómo esto con frecuencia es usado como el tiempo clásico de prueba y perturbación, pero también, por favor note, como preparación antes de que comience una nueva fase. Por ejemplo, un punto de inflexión. Este no es exactamente un número arbitrario, pero creo que pudiera tener una gran significancia para nosotros en este tiempo del fin. De cientos de grupos dispersos que se han formado desde que la apostasía tuvo lugar, muchos de ellos no lo reconocen como el apóstol del tiempo del fin y el Elías por venir, y algunos aún niegan que la apostasía ha tenido lugar. Y así, un aniversario 40 de su muerte significa probablemente nada para ellos, posiblemente para su peligro. 2026, un año de inflexión. 2026 pudiera ser o no un tiempo crítico proféticamente, pero parecería dura tontería ignorar esa posibilidad. Como una mujer en preñez pasa su debido momento, decidiendo que no puede estar preñada después de todo, y hemos sabido que eso ocurre. Así entonces, ¿pudieran 40 años desde la muerte del señor Armstrong tener alguna significancia para nosotros? Bien, 40 años puede significar también traer un periodo de tiempo a su conclusión. Reporte del pastor, 9 de enero 2026. El señor Armstrong advirtió: todas las señales en los eventos del mundo implican fuertemente que estamos ahora sobre la misma víspera de aquellos eventos que sacudirán el mundo como nunca antes, justo antes del retorno de Cristo y justo antes de la venida del pacífico, feliz mundo de mañana. La pura verdad, agosto 1980.
Asimismo, el reporte del pastor continúa para señalar lo siguiente. Es evidente que 40 años en particular puede ser un tiempo de prueba y perturbación. 40 años pueden también significar traer un periodo de tiempo a su conclusión. Puede también describir preparación antes de que comience una nueva fase. Hemos sido probados y sometidos a pruebas. Jesucristo dio a su iglesia un mandamiento clave en el libro de Revelación. Atención, vengo pronto. Aferraos fuertemente a aquello que tenéis, para que ningún hombre tome tu corona. Revelación 3, verso 11. ¿A qué debemos aferrarnos? Hemos de aferrarnos a lo que nos fue enseñado por el apóstol del tiempo del fin de Dios. ¿Cuán importante es aquel que Dios envía, un apóstol? Aquel que os oyere, oye de mí, y aquel que os despreciare, me despreciará, y aquel que me despreciare, despreciará aquel que me envió. Del griego apostelo, Lucas 10, verso 16. Efectivamente, ¿seguimos las enseñanzas del apóstol de Dios del tiempo del fin? Esto no es fácil en el mundo de hoy, aún dentro de la iglesia. Eso fue lo que Judas fue inspirado a escribir, de que tuviéramos que ardientemente contender por la fe que una vez y definitivamente fue entregada a los santos. Judas 1, 3. La pregunta es, ¿existe una persona que todavía esté siguiendo las enseñanzas del apóstol de Dios del tiempo del fin? La iglesia de Dios ha sido bien probada sobre este punto más de 40 años y en muchos casos encontrada carente. Algunas doctrinas han sido alteradas, algunas olvidadas, algunas diluidas y algunas totalmente ignoradas porque ellas no son importantes. Muchos en la iglesia todavía no entienden el Evangelio. El señor Armstrong lo hizo muy claro hasta el punto de cuestionar por qué Dios ha llamado a algunos hoy. Él también lo hizo muy claro de que muchos realmente no lo captan y lo expuso así. Usted fue llamado a aprender, fue llamado a convertirse en estudiante. Usted es llamado para que pueda convertirse en profesor y enseñar a otros cuando llegue el tiempo. Me temo que la mayoría de ustedes no lo hacen porque se nos ha enseñado justo exactamente como los protestantes lo hacen, de que Dios está intentando salvarnos y de que ustedes necesitan lograr la salvación. Él no lo llamó a usted para lograr salvación. Él lo llamó a usted para recibir el conocimiento que usted está aprendiendo con otros cuando el tiempo llegue. Y ahora bien, ese es el mensaje que quiero traerles a ustedes esta tarde. Y todavía digo que la gente en la Iglesia de Dios Universal nunca han captado ese mensaje. Ustedes nunca han logrado tener el verdadero evangelio aún. Ese es el evangelio y todavía usted llega a entender que usted no entendió el evangelio absolutamente. Sermón, llamados a ser maestros, junio 16, 1984. Un punto para pensar. Como profesores, debemos enseñar el programa completo como fue entregado, el currículo, el camino que vino de Dios el Padre. Él lo entregó a Cristo, quien entonces lo enseñó a sus apóstoles. Esto es lo que enseñaremos. Enseñaremos lo que nos fue enseñado. No abandonaremos algo de esto. No diluiremos ni olvidaremos. Nada cambiaremos. Muchos que han alterado las doctrinas, introducido nuevas enseñanzas o de alguna manera corrompido lo que nos ha sido enseñado, harían bien en leer lo que Dios tiene que decir acerca de esta mentalidad. Porque yo testifico a cada hombre que oyere las palabras de la profecía de este libro, si algún hombre añadiere a estas cosas, Dios le añadirá a él las plagas que están escritas en este libro. Y si algún hombre quitare de estas palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa
y de las cosas que están escritas en este libro. Revelación 22, versos 18 a 19. Hemos de seguir el ejemplo de Cristo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Juan 6, verso 38. Un hombre adelantado a su tiempo. Desde el principio, el mensaje fue inalterado, porque estaba firmemente basado en la profecía bíblica. Así lo expuso en su autobiografía el señor Armstrong. La Biblia predice un tercer round de la Tercera Guerra Mundial, y esto expone juicio sobre nosotros como castigo de Dios porque, como nación, lo hemos abandonado a Él y a sus caminos. El tercer round está definido en profecía, una invasión por parte de Babilonia, un resucitado imperio romano, una Unión Europea. He estado proclamando eso desde 1927. Por entonces pensaba yo que Hitler podría formarlo, especialmente cuando se unió con el romano Mussolini. No fue realizado en esta Segunda Guerra Mundial. Será realizado y provocará la tercera. Fin de la cita. Más de 70 años él estuvo enseñando acerca de la reunificación del este y el oeste de Alemania, aún antes de que se construyera el muro de Berlín. También predijo que algunas de las naciones del este europeo que estaban bajo el control de Rusia serían liberadas para unirse a la Unión Europea. Antes, en 1952, 9 años antes de que el muro de Berlín fuera construido, el señor Armstrong advirtió: Rusia pudiera entregar el este de Alemania de nuevo a los alemanes y será forzada a entregar su control sobre Hungría, Checoslovaquia y partes de Austria para completar las 10 naciones de la Unión. Las buenas noticias, abril 1952. De nuevo en 1985, predijo la unidad de Alemania. No den por descontado la posibilidad de que esta resurrección del Sacro Imperio Romano medieval pudiera iniciarse por medio de algún arreglo para reunificar el este y el oeste de Alemania primero. Antes de la Segunda Guerra Mundial, un acuerdo mutuo había sido hecho entre Alemania y Rusia. La historia frecuentemente se repite. La pura verdad, octubre de 1985. Guerras comerciales y un colapso financiero. En 1963 él advirtió: tanto como la prosperidad presente de Alemania continúe, la toma del poder nazi no será posible, pero si cualquier severa amenaza a aquella tan dura prosperidad alcanzada llegara, el escenario cambiará, y cambiará violentamente en Alemania. Justo ahora aquella prosperidad está bajo amenaza. Su Biblia predice una gran guerra comercial entre el floreciente poder económico en Europa y los Estados Unidos. Aquella guerra comercial está en camino, justo ahora. Esto predice terrible colapso financiero para este país, Estados Unidos. Los 38 trillones de deuda es insostenible. Esto simplemente no puede continuar. Terrible desastre económico resultaría. ¿Y el resultado de tales desastres? Una nueva Alemania nazi. La pura verdad, diciembre de 1963. Hoy, el partido de ala derecha, AfD, es ahora el partido de oposición principal en el Parlamento alemán, y el apoyo a sus políticas está en crecimiento. Una advertencia, 1955. El nacimiento de la Unión Europea. La Comunidad del Carbón y el Acero Europeo fue formado en marzo 25, 1957. El 7 de febrero de 1992, 40 años después del establecimiento de la Comunidad del Carbón y el Acero Europeo, el Tratado de Maastricht oficialmente creó la Unión Europea. 10 años después, en enero de 2002, el euro fue finalmente introducido al público general. En 2004, 10 naciones se unieron a la Unión Europea: Chipre,
la República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, seguidos por Rumanía y Bulgaria en 2007. 2 años antes de que todo esto comenzara, en junio de 1955, el señor Armstrong fue inspirado a emitir esta advertencia. Hablando acerca del Imperio Romano, escribió: en su fase final que aparecerá en nuestros días, simplemente será una restauración de aquel antiguo Imperio Romano, unos Estados Unidos de Europa que estará empezando a encenderse dentro de los confines del antiguo Imperio Romano. Estamos construyendo el monstruo Frankenstein que está destinado a destruirnos. La pura verdad, junio 1955. Religión que domina las 10 naciones europeas. En marzo de 1962, el señor Armstrong entregó esta advertencia, comillas, unida dentro de los antiguos confines del Sacro Imperio Romano, unida por medio del vínculo común espiritual del catolicismo universal, unida en una floreciente y pujante economía industrial que domina el mundo de hoy, unida geográficamente en el más productivo y complejo industrial sobre la tierra, al menos 10 naciones de la moderna Europa marcharán hacia la escena de la historia del mundo como la más grande fuerza singular humana jamás vista por parte del hombre. La pura verdad, marzo 1962. El siguiente es titular del 11 de febrero 2026 del periódico Telegraph. Europa debe convertirse en el superpoder militar para sobrevivir sin los Estados Unidos. Agosto 1968. Las advertencias continúan, como sigue. El capítulo 17 de Revelación claramente describe una unión político-espiritual de 10 reyes, 10 líderes político-militares y un gran líder espiritual. Por décadas hemos estado proclamando la eventual creación de alguna forma de Europa unida, demostrando las muchas dificultades a ser resueltas, los antiguos antagónicos nacionalismos, las memorias de los vecinos antiguos de Alemania, de la Segunda Guerra Mundial y de las varias barreras religiosas. Esto será hecho posible por medio de los buenos oficios del Vaticano, que en solitario será el símbolo de unidad a lo cual ellos mirarán. Hemos estado proclamando repetidamente que la última fuerza unificadora será religiosa. Hemos estado demostrando que las profecías de su Biblia anuncian un gran fervor religioso universal que finalmente romperá todas las barreras que restan para una plena unión religioso-político-militar en Europa. La pura verdad, agosto 1968. Un tiempo de tribulación mundial predicho. Citando de los Estados Unidos y Bretaña en Profecía, capítulo 14. Dios usará a una Europa nazifascista para castigar a América y Bretaña. Entonces usará a las hordas comunistas para arrasar a la Europa romana. Estamos entrando en un tiempo de tribulación, completo caos mundial. Existe guerra, violencia, lucha en Asia, África, Sudamérica, así como en Europa y Norteamérica. La explosión poblacional es una amenaza mundial a la existencia humana. Crimen, violencia, enfermedad, males, inequidad, pobreza, suciedad, escualidez, degeneración, sufrimiento, todo esto infesta a las naciones. Pero así como salvación es dada primero a Israel, así será el castigo correctivo. Fin de la cita. Del sermón Profecía, parte 1 de julio 1984, dice: y políticos lo introducirán, y puedo ver dónde esto va a causar que Europa se una y se vuelva contra los Estados Unidos. Y si usted quisiera saber lo que va a pasar, lea el último capítulo de Los Estados Unidos y Bretaña en Profecía. Ahora bien, usted pudiera haberlo leído,
pero regrese a casa y reléalo. Limpie el polvo de su Biblia y refresque su mente sobre esto, porque estamos llegando al tiempo cuando esto va a pasar. Fin de la cita. De un sermón de noviembre de 1982 titulado Estados Unidos de Europa viene, comillas. Ahora quiero sacudirlos un poco porque si pudiera sacudirlos ahora, eso está bien. Pero si no, las condiciones en el mundo lo van a sacudir a usted y muy pronto. Fin de la cita. Si esto no sacudiera a la gente, porque aquellos que todavía son escépticos acerca de la profecía bíblica, entonces siga la ciencia. Escuche lo que los expertos del mundo tienen que decir. Colapso de la civilización hoy inevitable. Titular del dailymail.com. Comillas. El colapso de la civilización humana es ahora inevitable, de acuerdo con un erudito que investigó a través de 5,000 años de historia. El doctor Luke Kemp de la Universidad de Cambridge ha expuesto con claridad alarmantes patrones de inequidad, daños ambientales, liderazgo descuidado y sistemas frágiles que conducen al antiguo colapso en el mundo moderno. No podemos poner una fecha de juicio, pero fijándonos en los 5,000 años de civilización, podemos entender las trayectorias que enfrentamos hoy y la autodestrucción es lo más probable, dijo él a The Guardian. En el pasado, las luchas de poder fueron luchadas con espadas y mosquetones. Los líderes del mundo hoy tienen acceso a más de 10,000 armas nucleares. Antiguas poblaciones pudieron convertirse en agricultores o en cazadores para sobrevivir. Pero las sociedades modernas confían fuertemente en frágiles cadenas de suministro, que si fallaran, sucumbiremos con ellas, añadió el Dr. Luke Kemp. Y con la historia repitiéndose a sí misma, dijo él, el colapso no es simplemente una posibilidad, es el más probable acontecimiento. Fin de la cita. El reloj de juicio avanza con sus tics. ¿Quién dispuso el reloj de juicio? La siguiente es una cita de thebulletin.org. Comillas. El reloj de juicio es ajustado una vez al año por los científicos del Boletín Atómico. Por las primeras varias décadas, los científicos del Proyecto Manhattan y el editor del boletín, Eugene Rabinovich, decidieron cuándo y cuánto más moverán el reloj. Su primera decisión en octubre de 1949, cuando Rusia explotó su primera bomba atómica, él cambió el reloj de 7 minutos a 3 minutos de la medianoche. Desde la muerte de Rabinovich en 1973, el reloj ha sido ajustado por miembros de la Junta de Seguridad y Ciencia del Boletín, junto con los patrocinadores de la Junta del Boletín, que incluyen más de una docena de premios Nobel laureados y otros expertos internacionales de tecnologías clave. El grupo del boletín corrientemente enfrenta doble debate anual para discutir de si las acciones de los líderes internacionales han hecho al mundo más seguro o más peligroso que lo que fue en previos años. El porvenir, una decisión de si mueven el reloj más cerca de o más alejado de medianoche. Fin de la cita. Un mensaje de los científicos. La siguiente cita es de dailymail.com, Reino Unido. Dice, el reloj de juicio ha estado descendiendo hacia el final del mundo por décadas y está ahora oficialmente más cerca de la aniquilación que jamás antes. El martes, científicos junto con los científicos atómicos del boletín movieron el simbólico reloj 4 segundos hacia 85 segundos de la medianoche. Esto está también más cerca que lo que el reloj haya estado de la medianoche en sus 79 años de historia,
significando que los expertos creen que la humanidad nunca ha enfrentado una más terrible amenaza de una catástrofe de final del mundo como esta en 2026. El grupo que decide dónde las manillas del reloj han de ser ajustadas anualmente citó múltiples amenazas de estabilidad global, incluyendo armas nucleares, cambios climáticos, tecnologías disruptivas como inteligencia artificial y la creación de sustancias biológicas sintéticas llamadas vida de espejo o intentos de remediar la vida natural. Alexandra Bell, presidente y líder principal de los científicos atómicos del boletín, dijo: "Cada segundo cuenta y estamos a punto de agotar el tiempo. Esta es una dura verdad que es nuestra realidad. Esto es lo más cerca que nuestro mundo ha estado jamás de la medianoche". Fin de la cita. El mundo de hoy. La siguiente es una cita del libro El mundo de mañana, ¿cómo será? Capítulo 1. Comillas. Esta sociedad, esta civilización no puede ser salvada. El hombre mismo está trayendo a este mundo a la destrucción. Las predicciones del hombre terminan con total destrucción de la humanidad. Las predicciones de Dios terminan con utopía. ¿Utopía? ¿Por qué no? Usted no tiene que creerlo. Esto pasará, sea que usted lo crea o no. Es seguro. La única esperanza segura del mundo. Fin de la cita. Un mensaje de Dios. Usted elige. Llamo a los cielos y la tierra para registrar este día contra vosotros, de que he puesto delante de vosotros vida y muerte, bendición y maldición. Por tanto, elegid vida, para que tanto vosotros y vuestros descendientes vivan. Deuteronomio 30, verso 19.